escuche este dato. En 2020, la economía española tuvo un superávit del 1,1% del PIB con respecto al resto del mundo. Ese superávit surge de un déficit del 11% del PIB que tuvo el sector público y de un superávit de 12,1% del sector privado. Esto te muestra que el sector privado sabe reaccionar y acomodarse a las circunstancias, mientras que el sector público, supuestamente para ayudarte, vive al margen de la realidad. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que en redes sociales me puedes encontrar como @diebarceló, tanto en Twitter como en Instagram y Parler. Y en Facebook, YouTube, LinkedIn y Telegram me encuentras por Barceló y Asociados. Te recuerdo que en Telegram te puedes suscribir gratuitamente al canal de Barceló y Asociados, donde vas a recibir gratuitamente todos los artículos que publico y otro material. Y en Facebook puedes encontrarnos en la página de Radio Intereconomía Asturias, donde están los audios de todos los programas que se publican, que se realizan en esta casa. La primera noticia económica que merece comentario es el acuerdo del G7, es decir, los 7 países industrializados más grandes del mundo, son Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, para poner, para poner un mínimo del 15% a los impuestos de las grandes multinacionales y para que las multinacionales paguen impuestos donde realizan la actividad y no donde ellas declaran sus beneficios. Esto que en general en la prensa se le ha dado una acogida favorable, para mí es otra muestra, otro síntoma del avance de las ideas socialistas de una forma u de otra, como siempre, camufladas bajo buenas intenciones y buenas palabras, en este caso la justicia fiscal, la solidaridad, los recursos para financiar los servicios sociales, etc. Pero junto con este acuerdo, en paralelo con este acuerdo, el Parlamento Europeo ha aprobado un acuerdo que todavía tiene que afortunadamente ratificarse en el Pleno del Parlamento, que va en el mismo sentido. Entonces, como son dos temas similares, digamos que el fondo es el mismo, te lo explico sobre la base del acuerdo del Parlamento Europeo porque nos toca más de cerca y porque sí, este acuerdo podría ser aprobado, no así lo del acuerdo del G7, que todavía tiene que pasar al G20 y luego buscar una solución internacional que está afortunadamente mucho más lejos de concretarse, porque es realmente muy, muy difícil. Vamos a poner el tema en contexto. Europa es el continente que probablemente más ha sufrido por las ideologías totalitarias. La lucha por la libertad en Europa costó millones de vidas, se dice pronto, millones de vidas. Y de hecho, el Parlamento Europeo ha aprobado en septiembre del 2019 una resolución por la que equiparó al nazismo y al comunismo como ideologías totalitarias, enemigas de los valores europeos. Y por lo tanto, el Parlamento Europeo explícitamente condena toda manifestación y propagación del comunismo y del nazismo. Como nota a pie de página, solo con esto te puedes dar una idea de la simpatía que provoca en Europa que España tenga 5 ministros abiertamente comunistas, como la ministra de Trabajo, que es una persona que dijo que el comunismo es la libertad y la democracia, o el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que le gusta ponerse chándal con el símbolo, las iniciales de la República Democrática Alemana, que no era ni república, ni democrática, ni alemana. Ahora, lo paradójico
lo increíble, y justamente por eso el síntoma del avance de las ideas socialistas e intervencionistas, es que ese mismo Parlamento Europeo, que se da cuenta que el comunismo y el nazismo son ideologías totalitarias, contrarias a la libertad, ese mismo Parlamento aprueba y celebra acuerdos inspirados en ideas contrarias a la libertad. Porque aunque se haga en nombre de la justicia fiscal o de la transparencia, el acuerdo al que me refiero, que es uno que obliga, o mejor dicho, pretende obligar a las multinacionales a informar cuántos impuestos paga en cada país de la Unión Europea y en 19 refugios fiscales, como Panamá, las Islas Vírgenes, etc. Este acuerdo, exigiéndole esta información adicional a las multinacionales, es un paso adelante del estatismo y por lo tanto es un paso atrás de la libertad. En Bruselas, yo creo que con exageración, porque la gente que desconfía de las empresas siempre piensa que las empresas ganan más de lo que ganan y siempre piensan que deberían pagar más impuestos de los que pagan. Pero bueno, digamos que en Bruselas estiman que las multinacionales eluden el pago de entre 50 y 70 mil millones de euros por año de impuestos en la Unión Europea. No importa la cifra para lo que te voy a comentar, supongamos que esa cifra es correcta o aunque sea 25.000, 35.000, la que fuese. Supongamos que este acuerdo que les obligaría a las multinacionales que operan en la Unión Europea a informar cuántos impuestos pagan, etc., que este acuerdo, insisto, lograra o consiguiera que esa elusión fiscal se redujera o se eliminara, en el peor de los casos. Hagamos un ejercicio. ¿Quién crees que ganaría y quién crees que perdería? En primer lugar, si a las multinacionales les hacen pagar más impuestos, de mano, invertir en Europa es menos rentable que antes. Y si invertir en Europa es menos rentable que antes, en Europa va a haber menos inversión. Y si hay menos inversión, hay menos creación de empleo. Y entonces, si hay menos inversión y menos creación de empleo, ¿quién se perjudica? En primer lugar, los parados. Y en segundo lugar, los proveedores de las empresas que le van a poder vender menos. Pero incluso los trabajadores de las multinacionales también van a perder. ¿Por qué? Porque en una empresa menos próspera hay menos oportunidades de aumentos salariales, hay menos oportunidades de una carrera profesional de éxito o ascendente, hay menos oportunidades en general, y porque las multinacionales irían transfiriendo actividad y recursos a otras áreas más rentables, por ejemplo, Asia. Pero además de que este acuerdo llevaría a la pérdida para parados, proveedores y empleados, también perderían los consumidores, porque tenderían a tener menos alternativas y menos productos innovadores de los que podrían tener con una menor presión tributaria. Entonces, cobrando más impuestos, es decir, quitando impuestos, quitando dinero a las empresas para dárselo a los gobiernos, pierden los consumidores, los proveedores de las empresas, sus empleados y los parados. ¿Y quién gana? Ganan los políticos y un nuevo grupo liberticida que se llaman los activistas fiscales. Y gana el relato según el cual las empresas son esencialmente seres malignos que quieren explotarnos, que quieren aprovecharse de nuestra ingenuidad y, por supuesto, esa creencia de que cuanto más grande una empresa es más mala, cuando en la realidad es todo lo contrario. Si una empresa ha crecido mucho es porque ha sabido dar productos valorados por los consumidores. Y cuanto más grande es porque mayor ha sido esa habilidad de la empresa. Pero no podemos olvidarnos de otro punto central. Europa es el continente donde se cobran más impuestos y sin embargo quieren más. Y de hecho, para que veas
que aunque este acuerdo se llevara a la práctica, no sería lo último y que siempre van a querer más, hay eurodiputados que ya están diciendo que este acuerdo es insuficiente y que es una oportunidad perdida, porque quieren que las multinacionales que operan en Europa informen de las ganancias y de los impuestos que pagan en todos los países del mundo y en todos los refugios fiscales del mundo. Cualquiera que haya estudiado este tema sabe, y yo ya te lo he comentado, que los impuestos sobre las empresas son un caso de doble tributación. ¿Por qué? Porque las empresas no existen como entes separados de sus trabajadores y de sus accionistas. Digamos, una cosa es crear la figura de la sociedad, de la responsabilidad limitada de las empresas para facilitar la inversión, y otra cosa es tomárselo a pecho y creer que las empresas verdaderamente tienen una existencia separada de las personas que las integran. Entonces, no se justifica, no tiene sentido cobrar primero un impuesto a la renta de ese ente abstracto que es la empresa y luego volver a cobrar impuestos sobre los salarios y los dividendos que cobran los empleados y los accionistas porque salen de la misma renta. Entonces no tiene sentido. Por lo tanto, si en el Parlamento Europeo realmente dominaran las ideas de la libertad, y no solo para declaraciones contra el fascismo, el comunismo y el nazismo, sino, como digo, para enfocar todo tipo de problemas, sería evidente que lo que es necesario es avanzar en el sentido exactamente opuesto al de este acuerdo, es decir, avanzar hacia la eliminación de los impuestos a las empresas. Ahora, imaginémonos, digamos, sin necesidad de llegar a ese ideal de suprimir los impuestos a las empresas. Imagínate que todos los países de la Unión Europea se ponen de acuerdo en cobrar un impuesto sobre sociedades único del 5%, nada más, 5%. ¿Qué crees que pasaría? Una explosión de inversiones, una explosión de creación de empleo, innovación, actividad económica. La Unión Europea estaría en el centro de la economía mundial, atraería talento e inversiones de todo el resto del mundo. ¿Y quiénes perderían? En realidad no perdería nadie, porque de entrada solo perderían inicialmente los políticos, porque los gobiernos tendrían menos recaudación, pero con toda la actividad y todo el empleo que se crearía, rápidamente la recaudación tributaria crecería hasta más que compensar la pérdida de recaudación inicial. Por eso, en realidad, ni siquiera los políticos pierden. Pero como son cortoplacistas y lo único que les interesa es la próxima elección, no son capaces ni de ponerse de acuerdo en algo que favorece a todos, porque ellos son miopes en unos casos y en otros casos simplemente no comprenden cómo funciona la economía. Como te mencionaba antes, la buena noticia de esto es que aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y esta decisión equivale a decidir si queremos, o si los parlamentarios europeos, mejor dicho, quieren avanzar hacia la Europa de Konrad Adenauer, es decir, la Europa de la libertad. Te recuerdo que Konrad Adenauer fue el padre del milagro alemán, aunque en realidad de milagroso no tuvo nada, sino que fue la aplicación correcta de ideas correctas por un grupo de gente muy capaz. O si por el contrario quieren la Europa de Ulbricht. ¿Y quién es Ulbricht? Fue el líder de la República Democrática Alemana que construyó el muro de Berlín. Entonces, no hay medias tintas. O estás con Adenauer o estás con Ulbricht. Y eso es lo que van a tener que decidir los parlamentarios europeos, a los que desde aquí animo a que voten contra este acuerdo liberticida que no va a traer nada bueno. La segunda noticia que te quiero mencionar es el tema de la inflación. En España, la inflación de mayo fue de 2,7% interanual. Es la más alta desde
febrero del 2017. Por ahora, sigue siendo cierto que el incremento de precios se explica por el aumento de los productos energéticos, es decir, las gasolinas, el gas, la electricidad, que subieron un 24% en los últimos 12 meses. Porque si tú quitas del IPC los elementos volátiles, como los productos energéticos, y también los elementos no elaborados, es decir, las frutas y verduras, básicamente, tienes que la inflación subió solo 0,2. Entonces, no podemos decir que hay un problema de inflación. Incluso hay rubros enteros como las comunicaciones, el ocio, los hoteles, las bebidas alcohólicas, donde los precios caen respecto a hace un año. Entonces, sobre esta base, los bancos centrales vienen diciendo que es un fenómeno pasajero, que no hay que preocuparse. De hecho, en Estados Unidos, la inflación ha llegado al 5%, es la más alta en 13 años. Y los argumentos son exactamente iguales. Es decir, no te preocupes, esto es una cosa temporal. Ahora, ¿puede que sea temporal? Sí, hay alguna probabilidad de que sea temporal. Pero, si esto mismo está ocurriendo en una economía, sobre todo en Estados Unidos, que se está recuperando muy fuertemente, es probable que se produzca lo que se llama sobrecalentamiento o en inglés overheating, es decir, que las economías empiezan a producir más allá de su capacidad potencial, entonces empieza a haber faltantes, empieza a haber cuellos de botella, demoras en las entregas y todo eso lleva a aumentos de precios. Y además otro tema, si el precio del petróleo no se modera, y es probable que no se modere precisamente por la reactivación económica global, la inflación que hoy se explica solamente por el aumento de los productos energéticos, puede pasar que empiecen a filtrarse ese incremento a otros productos, porque si tú tienes, no sé, si tienes una flota de camiones, es evidente, tú un mes puedes aguantar si sube la gasolina, pero si la gasolina se mantiene cara 5 meses, tú tienes que subir tus tarifas. Y si tú eres cliente de esa persona que te transporta tu mercancía, pues un mes puedes aguantar, pero si te sube las tarifas, intentarás subir las tarifas a tus clientes y así sucesivamente, y esos son los efectos de segunda ronda. Entonces, ¿qué es algo temporal? Puede ser, pero a medida que esto continúe y esto ya no lleva un mes, ya van 2 o 3 meses así, los riesgos de que pase a una inflación, a efectos de segunda ronda, se multiplican. De hecho, de los 19 países que formamos parte de la zona euro, hay 10 que tienen la inflación en 2 o más %, es decir, que ya están superando el objetivo de inflación del Banco Central Europeo. Y no es algo que el Banco Central Europeo pueda omitir o hacerse el distraído durante mucho tiempo, porque si no va a poner en juego su propia credibilidad. Y como siempre en estas situaciones, ¿quiénes aparecen para fastidiar? Los sindicatos. Ya la UGT diciendo que con la inflación hay que subir el salario mínimo, no sé hasta cuánto lo quieren subir, pero digamos es otro run que hace más probable los efectos de segunda ronda, y entonces a partir de ahí todo el esquema económico que tenemos en este momento cambiaría, porque si la inflación deja de percibirse como un fenómeno temporal, el primer efecto es que los tipos de interés de mercado subirían y pueden subir rápidamente, y los bancos centrales tendrían que empezar a tomar medidas, sea subiendo tipos de interés y dejando de lado los estímulos económicos, porque no podemos olvidar que la misión primaria y fundamental de los bancos centrales es
defender el valor de la moneda, y si no cumplen eso ya, digamos, en realidad, ¿para qué los queremos ya desde ahora? Porque para cumplir esa misión han sido muy poquitos los bancos centrales que lo han hecho con eficacia. Pero si ni siquiera ya disimulan en no defender el valor de la moneda, pues no querríamos para nada los bancos centrales. El tercer tema que te quiero mencionar, que también es un tema económico, aunque lo excede, es lo que está pasando en Perú. Que es un país que nos toca de cerca, yo le tengo una gran simpatía. Y quiero explicarte, en primer lugar, los resultados de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, en las que todo indica que se va a imponer Pedro Castillo, aunque sea por una diferencia mínima. Es verdad que ahora están impugnando algunas actas, que hay votos para revisar, pero por la diferencia de votos que hay, parece muy probable que vaya a ganar Pedro Castillo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que gane quien gane, es decir, Castillo o Keiko Fujimori, aunque insisto, todo indica que el que va a ganar es Pedro Castillo, va a tener una situación en el Parlamento sumamente complicada. Porque en el caso de Castillo, su partido solo tiene 37 de 130 diputados. Y en el caso de Fujimori, tiene 24 de 130 diputados. Ahora, si tú miras por afinidad ideológica, y suponemos que el partido de Fujimori es de centro derecha, más o menos, o que apoya un liberalismo económico, ahora te voy a explicar por qué, pues hay otros seis partidos que están a favor de esas ideas. Unos son más conservadores, otros son un poco más liberal progresistas, llamémosle, otros son demócratas. Hay distintos enfoques, pero en general son partidos que están a favor del modelo económico que ha imperado hasta ahora en Perú, de libertad económica. Y si tú sumas esos 7 partidos, o sea, el de Fujimori más otros 6, tienes 85 diputados. Cuando del lado de la izquierda, además del partido de Castillo, solo hay un partido que se llama Juntos por Perú, que tiene 5 diputados más, y podríamos sumar otro partido que es un poco más indefinido. O sea que Castillo, en el mejor de los casos, tendría 45 diputados. Por lo tanto, si este es el panorama, va a tener complicado aprobar cualquier cosa. Y eso es lo que nos puede dar alguna esperanza. Lo que pasa es que realmente desconozco cómo funciona la dinámica de partidos en Perú. No sé si los partidos pueden cambiar de opinión, los diputados moverse, eso no lo sé, pero sí a priori, teniendo en cuenta las ideas defendidas por cada partido en las elecciones, las ideas de la libertad económica estarían respaldadas por 85 diputados y más de 8 millones de votos, frente a los 45 diputados de izquierda con 4 millones y pocos más votos. ¿Qué es lo que piensa este hombre Castillo? La verdad que tiene las ideas poco confusas, digamos. En primer lugar, él se presentó por un partido que se llama Perú Libre, que es un partido, hasta ahora era un partido regional que no tenía presencia en el Parlamento, y es un partido que se presenta como maoísta marxista. Ahora Castillo, él dice que no es marxista, él dice que es progresista. Nunca tuvo un cargo electo, simplemente era maestro, creo que de primaria, y se hizo famoso en el año 2017 porque lideró una lucha sindical. Para completar el cuadro de lo que es Pedro Castillo,
él tiene formación religiosa y por eso en cuestiones sociales es muy conservador. Por ejemplo, no solo se opone al aborto, o sea, que en Perú no está legalizado, sino que además se opone, por ejemplo, al matrimonio homosexual. Yo estoy seguro de que toda la gente de izquierda que celebraba en España el triunfo de Castillo, o el casi triunfo de Castillo, desconocía esto. Pero yo no me imagino cómo puede ser el gobierno de una persona que se dice progresista cuando es respaldado por un partido que se dice maoísta marxista. No lo puedo entender porque me imagino que el partido le va a exigir que apoye sus postulados. Y como te decía, las ideas económicas de Castillo son muy confusas, porque hay una entrevista en la que le preguntan sobre monopolios y él acusa de monopólicas a Sara, la compañía española, o sea, sí, la empresa de Amancio Ortega, y Falabella, que es una empresa similar pero de origen chileno, cuando en realidad son empresas que compiten en el mercado. Pero él dice que son monopólicas porque quieren obtener un beneficio que sin importarles lo que ocurra con la gente y con el gobierno, incluso confunde un poco lo que es el pueblo y Estado. Y bueno, eso ya, el que piensa que el beneficio de la empresa se produce a costa de la gente es que no entiende cómo funciona la economía. Pero esa es la realidad. Y luego tiene otras cuestiones confusas. Dice que va a hablar con las multinacionales que operan en Perú, que son sobre todo mineras, porque Perú tiene muchas reservas minerales, cobre, oro, plata, de todo hay ahí. Y él dice, porque hoy las empresas multinacionales se llevan el 70% de las ganancias. Y él quiere que se lleven como máximo el 30%. No sé de dónde saca esos números, pero en cualquier caso es un ataque frontal a la libertad de empresa. Y además no hay empresa que se lleve el 70% de las ganancias porque necesitan reinvertir para mantener su capacidad productiva y seguir siendo competitivos, si no es imposible. Pero bueno, eso es lo que dijo este hombre. Y hay algo que la gente no entiende, porque dice, ¿cómo es posible que la hija de un presidente que es por muchos acusado de dictador y que ahora está preso, Alberto Fujimori, pueda estar disputando cabeza a cabeza las elecciones presidenciales e incluso ser apoyada por Mario Vargas Llosa? Entonces, para eso lo que tienes que conocer más o menos es cómo fueron los años de Alberto Fujimori en lo que se refiere a su gestión económica fundamentalmente. Fujimori fue presidente 10 años, desde julio del 90 hasta noviembre del 2000, en que dimitió en unas condiciones extrañas porque él estaba en Japón. Fue elegido 3 veces presidente, la última vez con acusaciones de fraude. Bueno, pero lo relevante, en el 90 Fujimori fue candidato y el otro candidato fue precisamente Mario Vargas Llosa. Y ganó Fujimori, con un partido de reciente creación que se llamaba Cambio 90. Cuando Fujimori asume la presidencia, en Perú la inflación era de 7.500%, o sea, estaba en hiperinflación, 7.500%. En los últimos 3 años, el PIB de Perú había caído 26%. Tú imagínate que la crisis de España en el 2020, que fue la segunda mayor caída del PIB en 170 años, fue del 11%. Imagínate lo que es una caída del 26% del PIB en 3 años. Es equivalente a lo que cayó el PIB, por ejemplo, durante la Guerra Civil. Y no solo había una crisis económica espantosa e hiperinflación, sino que además estaba Sendero Luminoso, que era una banda terrorista de inspiración maoísta que
día sí y día también mataba campesinos. Bueno, Fujimori le dio la vuelta por completo a la situación económica y terminó con Sendero Luminoso. Entonces, eso es lo que explica que mucha gente al día de hoy, pese a que reconozca la corrupción y los usos, los manejos de tipo autoritario de Fujimori, lo sigan respaldando. Tú fíjate, cuando se fue Fujimori, la inflación, los dos últimos años del gobierno de Fujimori, la inflación que cuando él llegó era de 7.500%, era de 3,5%. O sea, una inflación de un país avanzado. Y el PIB durante sus años de gobierno creció un 47%. En los últimos 8 años creció casi un 5% por año. Imagínate, 5% por año es un crecimiento vigoroso, y así durante 8 años. Pero lo más importante es que Fujimori cambió la Constitución. Es verdad que en el año 92 hubo un autogolpe, y ahí es donde empieza la deriva autoritaria, y a partir de ese autogolpe se cambia la Constitución, y es una Constitución en lo económico extremadamente liberal. Y lo relevante es que Fujimori cambia el modelo estatista, intervencionista que venía hasta el año 90 por uno abiertamente liberal en lo económico. Y de hecho, no solo fue bueno, sino que todos los presidentes que vinieron después, aún con la inestabilidad política y con algunos matices, por supuesto, en lo esencial mantuvieron el modelo que comenzó Fujimori. Hasta antes de la pandemia, Perú tuvo 21 años seguidos de crecimiento económico. Un crecimiento económico de un promedio anual de casi el 5% durante 21 años. Eso es algo espectacular. Y con una inflación media, durante todo ese periodo, de menos del 3%. O sea, es un crecimiento vigoroso con estabilidad. Entonces, es un logro extraordinario. Pero no solo eso, sino que con las cuentas públicas en orden. No es un crecimiento estimulado por paquetes de obras públicas, por tipos de interés manipulados. No. Es un crecimiento que ha sido impulsado por la inversión privada. Porque la deuda pública de Perú fue bajando y antes de la pandemia era del 27% del PIB. O sea, lo que ahora en España es 125, antes de la pandemia en Perú era 27. Bueno, para compararte con los mismos momentos, lo que en España era 100 antes de la pandemia, en Perú era 27. Entonces, quiero decir, tenían unas cuentas públicas saneadas, una economía creciendo de manera vigorosa y estabilidad de precios. Y todo eso lo empezó en su momento Fujimori. Y por eso es que hay gente que lo sigue respaldando. Te explico el éxito económico de Perú en estos más de 20 años desde otra perspectiva. En 1990, Perú tenía un PIB per cápita equivalente a 1.000 euros. Y España, en el 90, tenía un PIB per cápita de 8.500 euros. Es decir, que el PIB per cápita de Perú era el 12% del de España. Antes de la pandemia, ¿cuál era la situación? Que España tenía un PIB per cápita de casi 27.000 euros y el de Perú había aumentado hasta más de 6.000. Es decir, entre el 90 y el 2019, en España el PIB per cápita se multiplicó por 3 y en Perú se multiplicó por 6. Entonces, si en 1990 Perú tenía un PIB per cápita que era el 12% del de español, antes de la pandemia tenía uno que era de una cuarta parte del español. Y eso es un logro espectacular.
Ahora, tú me podrás decir, sí, pero Perú seguía siendo pobre. Claro, pero era mucho menos pobre que antes. El drama, el problema, viene porque esa pobreza, aunque había sido magníficamente reducida, era lo suficientemente amplia para permitir, para alimentar todo tipo de discursos de izquierda, y además potenciado por otro problema, que es que siempre que un país empieza un proceso de crecimiento acelerado, la disparidad de ingresos entre los que ganan más y los que ganan menos siempre aumenta. Por ejemplo, Venezuela ahora tiene una distribución del ingreso muy igualitaria, porque son todos pobres. Lo mismo Cuba. Si algún día esos países vuelven a la libertad, ¿qué va a pasar? Van a llegar multinacionales, va a haber empresarios que comiencen a invertir y los que acierten ofreciendo los productos o servicios que la gente valore, se van a enriquecer rápidamente. Y entonces ahí va a llegar el socialista de turno a decir que la libertad potencia la disparidad y la desigualdad. Porque, lógico, porque si antes son todos pobres y ahora unos empiezan a prosperar, evidentemente la disparidad va a aumentar. Pero eso no significa que sea algo negativo. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando en Perú. Durante 21 años hubo un crecimiento continuo, las disparidades han incrementado y aunque el país ha tenido un éxito económico incuestionable, como te digo, crecimiento económico, estabilidad económica, cuentas públicas en orden, creación de empleo, etcétera, etcétera, reducción de la pobreza, el país es todavía lo suficientemente pobre como para permitir que los socialistas de todos los partidos hagan su agosto alentando el resentimiento, señalando la disparidad de ingresos, sin explicar, como te digo, que es algo inevitable en cualquier proceso de crecimiento acelerado. ¿Y entonces qué va a pasar? Que ahora los peruanos, si es que Pedro Castillo tiene éxito en poner en marcha sus ideas confusas o las ideas del partido que lo apoya, que es, como te dije, maoísta, marxista, que si tienen éxito en poner en práctica esas ideas, todo este crecimiento va como mínimo a debilitarse y en el peor de los casos empezar a involucionar. Por lo tanto, los que más van a sufrir van a ser los más pobres, porque se van a quedar sin oportunidades. Los que ya se han enriquecido se podrán ir a Estados Unidos, se podrán ir a Chile, se podrán ir a cualquier lado a hacer negocios. Y las multinacionales, por supuesto, se podrán ir a otro lugar. El que no se puede ir a ningún lado es el Coya, que vive ahí y no tiene alternativas y se va a quedar sin una perspectiva de progreso.